comunidad. Un hombre que ha impactado a algunas vidas que están aquí. Vemos que hay caras nuevas, pero hoy con nosotros tenemos el privilegio de tener un querido hermano de la casa de Dios. Fue uno de los pastores aquí, fue una de las personas que instruyó la palabra de Dios. Y para mí da mucho gozo y alegría poder presentar el pastor Eric González, que va a estar compartiendo la palabra de Dios. Ok, ahora sí me escuchan. Para mí es un privilegio, es un gran honor de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. La verdad es de que mi corazón está lleno de varias emociones, pero sí puedo decirle de que mi corazón grita con mucha alegría y adoración a nuestro todopoderoso Dios. Porque déjeme decirle de que Él es soberano. Y Él es soberano sobre este momento. Yo estoy aquí simplemente porque Dios es soberano. Y Dios está en control y Él me ha puesto aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes. Entonces voy a pedir que busquen en la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo capítulo 2. Y voy a estar leyendo de los versículos 1 a 7. Ya cuando tienen allí el pasaje listo, ahí solo diga amén. Y voy a pedir que nos podamos poner de pie en reverencia a la preciosa y bella palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 a 7. Y así dice la palabra de Dios. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. También el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y el versículo 7, considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Oremos. Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos porque tú mereces toda la gloria y toda la honra. Y Padre, nuestros corazones están alegres, Señor, en disfrutar de tu gracia, de disfrutar de tu bondad, de poder disfrutar y regocijarnos en esa gran verdad de que tú nos has redimido, nos has salvado. Y Señor, esa gran verdad impacta cada aspecto, cada parte de nuestra vida, porque vivimos aquí, estamos aquí, Señor, para disfrutarte y alabarte en cada área de nuestra vida y por toda la eternidad. Y Señor, en este momento yo te pido, Señor, que tú me unges con tu poder, con tu autoridad, Señor, para predicar tu palabra y que puedo manejar con precisión la palabra de verdad, que puedo manejar con precisión lo que dice tu palabra aquí en este pasaje. Y que tú seas glorificado y que tú seas exaltado y que cada uno de nosotros podemos ser hacedores de tu palabra y no solo oidores, porque es tan fácil, Padre, simplemente escuchar y no practicar. Pero que hoy podamos escuchar y vivirlo y ponerlo en práctica para la honra y gloria de tu nombre. Y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre
de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermanos? Bueno, me decirles de que este es un pasaje que ha sido de bendición para mi corazón, que ha sido una bendición para mí en mi vida. Y déjeme decirle de que este texto aquí en realidad está hablando específicamente para los pastores, pero a la misma vez estas verdades aquí se aplican para cada uno de nosotros como cristianos. Entonces quisiera tratar de enfocarme en esa manera en relación a este texto, porque déjeme decirle de que aquí esta es una de las últimas cartas que el apóstol Pablo escribió. Y lo escribió para animar y a fortalecer a Timoteo. Para animar y fortalecer. Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Efesios y estaba experimentando mucha oposición. Estaba experimentando persecución de diferentes maneras. Y aquí el apóstol Pablo estaba tratando de animar, de motivar, fortalecer a Timoteo. Porque Timoteo estaba débil y Pablo quiso fortalecerle a través de esta carta. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Y yo quisiera que hoy nosotros podamos ser fortalecidos a través de la palabra, que podamos nosotros agarrar estas verdades y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque aquí el apóstol Pablo nos enseña algunas de las características de una vida obediente y espiritualmente fuerte. Incluso este texto podemos encontrar 4 elementos claves de una vida espiritualmente fuerte y obediente. Incluso él nos presenta 4 metáforas o 4 imágenes o 4 fotos que a nosotros nos ayudará a ser fortalecido en nuestra fe, de ser fortalecido en el Señor. ¿Y cuáles son esas 4 fotos que él nos presenta aquí? Lo voy a decir desde el mero principio y después voy a compartir durante el mensaje en cada una de ellas. Una de las primeras es la foto o la imagen de un maestro. Allí en los primeros versículos presenta eso. De allí nos presenta la imagen de una foto de un soldado. Y después la de un atleta. Y después termina dando la foto de un labrador. Y cuando, no sé ustedes, pero déjenme decirles de que eso me ayuda, que en mi vida diaria, que yo puedo enfocarme y verme conforme a eso, a esas fotos. Y empujar y luchar para poder llevar a cabo lo que el apóstol Pablo dice aquí en este texto. Y eso es lo que va a hacer una diferencia en nuestra vida diaria. Y es allí a donde nosotros encontramos esa fortaleza para poder seguir. Porque no es así de que a veces nosotros nos encontramos débiles o siempre estamos fuertes. No, experimentamos oposición, experimentamos dificultades, frustraciones de diferentes clases y a veces nos encontramos desanimados, a veces nos encontramos cansados y queriendo descansar. Yo solo le puedo decir una cosa y es esto: yo no sé el trabajo de ustedes, pero yo sé que el trabajo mío, yo llego a la casa y estoy molido. Estoy, como decir, cansado. Y a veces hay cosas que sucede que uno sale y llega a la casa bien desanimado. Yo no creo que soy el único así, ¿no? Por lo cual hay momentos, varios momentos, que tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el Señor. Y a mí me fascina cómo el apóstol Pablo inicia aquí en el versículo 1, porque nota lo que él dice. Él dice estas palabras: Timoteo, mi querido hijo. Aquí cuando él dice mi querido hijo, se expresa con ternura hacia Timoteo. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Sé fuerte. Déjeme decirle de que la debilidad espiritual puede venir de la fatiga, puede venir de la frustración y recibir una cantidad abrumadora de obstáculos
en la obra del Señor. Y cuando yo veo esa frase que el apóstol Pablo dice así, sé fuerte, eso me lleva y me recuerda de ese famoso pasaje en la vida de Josué. En Josué capítulo 1, versículos 6 a 7. Cuando el Señor le dijo en un momento tan crucial en la vida de Josué, le dijo estas palabras: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Y eso es lo que tú y yo necesitamos recordar. Porque incluso Pablo le dijo a los creyentes vacilantes y débiles de Corintio, le dijo en 1 Corintios 16, 13, le dijo: estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes. Sea hombre, sea fuerte, manténgate firme. ¿Cuántas veces tú y yo hemos escuchado eso? Déjeme hacerle esta pregunta: ¿cuántas veces has escuchado sea fuerte? Y te has hecho la pregunta: quiero ser fuerte, pero ¿cómo? ¿Cuántas veces tú te has hecho la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo puedo yo ser fuerte en medio de esta circunstancia? ¿Cómo puedo yo ser fuerte? Bueno, déjenme compartirle a ustedes una historia, una verdadera historia que pasó años atrás. Y quisiera leerlo a ustedes. Y dice así: hace varios años, los ingenieros de New Jersey estaban construyendo un puente sobre la desembocadura de un río en la costa atlántica. Mientras colocaban pilotes, se encontraron con el casco de un viejo barco que estaba enterrado en la arena. Para mantener el puente en la ruta planificada, habría que quitar el casco. Después de probar todos los medios mecánicos que se les ocurrieron, la nave permaneció en su lugar. Un joven ingeniero sugirió colocar varias barcazas grandes sobre el barco o el casco del barco a cada lado. Pasar cables por debajo del casco y unirlos firmemente a las barcazas durante la marea baja. Cuando subió la marea, el casco se aflojó un poco. En la siguiente marea baja, los cables se tensaron nuevamente. Y con la marea alta, el barco se aflojó un poquito más. Después de seguir ese procedimiento durante varios ciclos de mareas, el barco finalmente fue liberado. Lo que la fuerza mecánica ideada por el hombre no pudo lograr, las fuerzas inconmensurablemente mayores de la naturaleza lo lograron fácilmente. ¿Qué significa esto? Muchos cristianos e iglesias son como ese barco, inmersos en la inmovilidad espiritual. Reconocen el problema y intentan todos los medios humanos para salir, pero sin éxito. Por lo que sus hijos, los hijos del Señor, no pueden lograr por sus propias fuerzas, su Padre Celestial puede hacerlo por el poder de su Espíritu. Déjeme decirle, la fuente de la fuerza de Timoteo no estaba en él mismo, sino en lo que Pablo dice allí. Porque él dijo: por medio de la gracia que Dios le daba en Cristo Jesús. Su gracia. Déjeme ponerlo de otra manera. La misma gracia que nos perdona y nos hace santo es la gracia que nos empodera. Nos da poder para vivir en obediencia a Cristo Jesús. ¿Oíste lo que acabo de decir? Esa misma gracia que nos perdona, que nos santifica, es el que nos empodera. Nos da el poder para vivir
en obediencia y en santidad ante nuestro todopoderoso Dios. Pablo estaba diciendo a Timoteo, sigue siendo empoderado. Sigue siendo empoderado. Debido a que pertenecemos a Cristo, estamos continuamente en la esfera de la gracia. Pero para disfrutar de la esfera de bendición, debemos vivir en la esfera de obediencia. Te lo pongo de otra manera. Conocer no es crecer. Conocer la palabra, conocer la verdad, no es crecer. Pero conocer y obedecer es crecer. Esa es la clave. Porque déjeme decirle, es tan fácil conocer y aprender y no vivir. Es tan fácil escuchar un mensaje y decir, eso lo conozco. Pero la pregunta no es todas las veces si lo conoces. La pregunta es si lo vives, si lo estás obedeciendo. Y allí está la clave. Déjeme decirle, por experiencia propia te lo digo, es fácil dar una apariencia. Es fácil, es facilito conocer mucho y no obedecer. Por esa razón necesitamos la gracia de Dios para obedecer su palabra. Y aquí el apóstol Pablo nos presenta o nos da la primera imagen que nos presenta Pablo para ilustrar las características de una vida obediente y espiritualmente fuerte. Y esa primera imagen, esa primera foto es la de un maestro, la de un maestro. Para poder colocarnos en un lugar, para ser empoderado por su gracia, para vivir una vida espiritualmente fuerte, nos debemos de ver como maestro. Y voy a leer el texto ahí porque está en el versículo 2, pero antes de leerlo quiero decir esto. La clave es vernos como maestro. ¿Y qué significa eso? Significa guardar y transmitir la verdad. Guardar la verdad, la palabra de Dios en nuestros corazones y transmitirlo a otros. Transmitirlo a otros. Y esto es algo constante en nuestras vidas. Recibimos la palabra, lo guardamos en nuestro corazón, lo ponemos en práctica y de ahí compartimos eso con otros. Nota lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga, confía a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones hay en ese simple versículo? 4. 4 generaciones. Está Pablo, está Timoteo, a donde Pablo comparta las verdades a Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo, comparte estas verdades a otros hombres fieles. Y aquí está hablando de otros que pueden ser fieles en el pastorear, en llevar la palabra de Dios. Pero de ahí está la cuarta. ¿Y cuál es la cuarta? Cuando dice, y que sean capaces ellos también de enseñar a otros. Déjeme decirle, yo estoy aquí porque un hombre fue fiel a la palabra de Dios, fiel al Señor, de compartir las verdades conmigo. Yo estoy aquí porque han habido hombres que Dios ha usado para amonestarme con la palabra, para enseñarme con la palabra. Tú y yo estamos aquí porque Dios usó a otra persona para traerte aquí. Y esto se repite en nuestras vidas, generación tras generación. Debemos guardar la verdad y pasarlo a otros. Uno de los privilegios más grandes que tenemos es recibir la fe, pero también es nuestro deber transmitirlo a otros.
William Barclay, en relación a este texto, dijo esto: todo cristiano debe verse a sí mismo como el vínculo entre dos generaciones. El maestro, el discípulo de Cristo Jesús, es un vínculo en la cadena viva que se extiende interrumpidamente desde este momento presente hasta Jesucristo. Han habido personas antes que yo, y antes que ellos, y antes de ellos, hasta llegar a Cristo Jesús. Y esto sigue. Entonces, como pastor, transmítela a hombres fieles, que también puede ser fiel en compartirlo con otros. Pero como discípulo, todos los que hemos rendido nuestra vida a Cristo Jesús, somos discípulos de Cristo Jesús. También transmitimos esa verdad. Por eso Mateo 28, 19 a 20 dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Pero, ¿qué como padres? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Y qué de nosotros como padres? Déjeme decirles que como padres tenemos una responsabilidad tan enorme. Porque tenemos nuestros hijos, que nosotros tenemos esa responsabilidad de transmitir las verdades a ellos, no solo de palabras, sino también de acciones. Y déjeme decirles, nuestros hijos nos conocen mejor que los de fuera de nuestra casa. Por lo cual, nuestro estilo de vida es tan crucial. Que seamos reales, verdaderos, porque ellos van a ser impactados de forma negativa, forma positiva. Por lo cual, hay un pasaje en Deuteronomios 6, 5 a 7 que dice esto. Y muchos de ustedes lo conocen. Y dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantas. Esas son palabras poderosas. Porque aquí este texto nos enseña que es nuestra responsabilidad de enseñar a nuestros hijos diligentemente, con mucha astucia, sabiduría, discernimiento, constantemente. Entonces, ¿y qué es lo que debemos de enseñar? Bueno, allí el mismo texto nos enseña: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que debemos de enseñar. Enseñar a nuestros hijos a amar al Señor sobre todo. Desear al Señor sobre todas las cosas. Pero si nuestros hijos ven que nosotros deseamos otras cosas antes que el Señor, ¿qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos? Amar otras cosas sobre el Señor. Déjeme decirle, tengamos mucho cuidado, porque tú y yo tendremos que darle cuenta al Señor en cómo hemos guiado a nuestros hijos. ¿Cometemos error? Oh sí. ¿Pecamos? Oh sí. Pero es lo que tú haces después de esa caída, después de ese pecado, que hace la diferencia, que puede ser la diferencia, por su pura gracia. No te quedes allí, sino que en la gracia del Señor, levántase y sea ese ejemplo para sus hijos. Que ellos pueden amar al Señor sobre todo. Y eso es mi deseo para mis hijos. Que ellos pueden amar al Señor sobre todo, desearle a Él sobre todo.
¿Y qué de nosotros hombres? Porque eso no solo es para padres pero sino que también para madres. Pero ahora, ¿qué de nosotros como hombres? ¿Cuántos hombres estamos aquí? Levanten la mano, no tengan miedo. Incluso aquellos que tal vez están inseguros. No, todos van. Levanten la mano, levanten la mano. Déjeme decirle, como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Y es de que como hombres nos tenemos que cuidar uno a otro. Nos tenemos que apoyar uno a otro. Tenemos que ayudarnos a crecer en el Señor juntos como hombres. Porque déjeme decirle, hombre, tú no puedes solo. Tú necesitas a otro hombre en la fe. Otro hombre que te ayude a entender la palabra de Dios, a compartir con ellos la palabra de Dios, a crecer juntos. Tú necesitas otros hombres en tu vida. Y tú dices, bueno, Pastor Eric, eso es exactamente lo que quisiera. Yo quisiera tener otro hombre en mi vida que me puede aconsejar, que puede ser un mentor. Eso es lo que yo deseo, pero no lo he encontrado. Bueno, tal vez no lo has encontrado porque eres tú el mentor para otro. Tú eres el que tiene que iniciar. Tú eres el que primero tienes que buscar del Señor. Y dejar que el Señor te use para ministrar a otros. Pero ¿qué de las mujeres? ¿Y qué de las mujeres? ¿Cómo pueden las mujeres transmitir, guardar la verdad y transmitirlo a otros? Bueno, déjeme decirle. Aquí Pablo dice algo bien suave. En Tito 2, 3 a 5. Dice, de la manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Déjeme decirle, ¿qué diferencia habría en la iglesia si hay mujeres mayores y firmes en la fe, instruyendo a otras mujeres jóvenes, más jóvenes? ¿Qué diferencia habría en la iglesia si hay mujeres firmes en la fe, ayudando a otras mujeres débiles en la fe a crecer? Este es el tiempo de no decir amén, sino decir, heme aquí, Señor. Yo seré obediente a lo que dice tu palabra. Yo me dedicaré a la palabra, a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. ¿Qué significa ser una mujer conforme a tu palabra? Y lo aplicaré y ayudaré a otras mujeres a hacer lo mismo. Déjeme decirle, eso es lo que significa guardar la verdad y transmitirla a otros. Pero ahora vemos la segunda imagen. La segunda imagen que el apóstol Pablo nos presenta es la de un soldado. La de un soldado. Nos debemos no solo ver como maestros, sino que vernos como soldados, soldados de Cristo Jesús, en el ejército del Señor. Veámonos como soldados. Pero tienes que entender algo. Tienes que entender que esta es una guerra en que tú y yo estamos. Es una guerra. No te sorprende cuando sufres. No te sorprende. Nota lo que el apóstol Pablo dice en el versículo 3 y 4. Dice así: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús.
El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar a la que lo reclutó como soldado. La vida cristiana es una guerra. Es una guerra espiritual. Y tú y yo somos soldados de Cristo Jesús, no 8 horas al día. En otras palabras, somos soldados del Cristo Jesús, no 8 horas al día. Ya cuando tú te levantas en la mañana, lees la palabra, estás en oración y ahí te vas para el trabajo, y cuando llegas del trabajo estás molido, estás cansado y lo único que quieres hacer es sentarse en ese sofá y relajarse. Bueno, déjeme decirle, tú y yo no somos soldados hasta ese momento cuando nos tenemos que relajar. Estamos en una guerra hasta en ese momento de descanso. Estamos en una guerra. Y no podemos bajar la guardia. No podemos simplemente bajar esa guardia, porque si no, en esos momentos de descanso, podemos ser tentados y desobedecer al Señor. Hasta en la manera en cómo tú respondes a tus hijos. En la manera en cómo tú respondes a tu esposa. ¿Estás frustrado? ¿Estás cansado? Y en esa frustración, en ese cansancio y agotamiento, tú respondes a tu esposa: ay, mi amor, cuánto te amo. Bueno, déjeme decirle, si para serle sincero, cuando estás cansado y tu esposa te dice: ayúdeme con esto porque estoy ya que no puedo, ¿cómo respondes? Déjeme decirle de que estamos en una guerra espiritual constante. Nosotros siempre estamos en servicio activo, siempre estamos activados. Siempre estamos en la primera línea de la batalla. Y no importa si tú aceptas esta verdad o no lo aceptas, estás en la primera línea de la batalla. Y si tú simplemente te sientas allí, prepárate para lo que viene. Porque estamos en la primera línea de batalla. Y tenemos que reconocer y aceptar esa gran verdad y vernos como soldados de Cristo Jesús. Entonces estamos en una guerra contra el sistema del mundo. Esto lo vemos de diferentes maneras. En las escuelas están enseñando aceptación de la homosexualidad. Lo vemos cuando solo enciendes el televisión. Ya los shows y las películas de Disney, ya peligroso. Por lo cual estamos siendo bombardeados de diferentes maneras. Al solo manejar su carro y ver los signs en la calle, estamos siendo bombardeados de diferentes maneras. En la televisión estamos siendo bombardeados con la forma de pensar del mundo. Y si no tenemos cuidado con lo que miramos, moldeará nuestras mentes con el tiempo. Ahora, con esto no quiero decir no mires televisión, pero también le estoy diciendo, tenga mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Si tú decides no mirar televisión, esa ya es una decisión suya. Pero si tú decides mirar, tenga mucho cuidado. Porque tú dices: oh, yo no creo en eso. Bueno, más tú miras algo, más eso va pudriendo tu mente, tu forma de pensar. No te das cuenta porque es con el tiempo que eso sucede. Y tú miras para atrás y tú dices: ¿y cómo llegué yo aquí? Bueno, eran con esas cositas pequeñitas que no tuviste cuidado. Porque así funciona. Somos pecadores.
por lo cual tenemos que depender de su gracia y depender del Señor constantemente, diariamente. Incluso estamos en una guerra contra la naturaleza humana pecadora del creyente. ¿Sabes de que hay una guerra en nuestro interior? Hay una guerra en nuestro interior. John Calvin dijo algo que a mí me encanta. John Calvin dijo estas palabras y que son verdaderas. Y dice, el corazón del hombre es una máquina fabricante de ídolos. Lo voy a repetir. El corazón del hombre es una máquina fabricante de ídolos. Constantemente estamos siendo tentados a desear otra cosa sobre el Señor y convertirlos en ídolos. Te lo pongo de esta manera. Tú y yo hemos sido creados para adorar. ¿No es así? Y lo hacemos todos los días. La pregunta no es si estamos adorando. La pregunta es, ¿qué es lo que estamos adorando? ¿Entiendes lo que acabo de decir? No es si estamos adorando, la pregunta es, ¿qué es lo que estamos adorando? Tim Keller, el pastor y el doctor Tim Keller lo dijo de esta manera en uno de sus libros que se llama Dioses Falsos. Y él dijo esto en relación a los ídolos. Él dijo, un ídolo es cualquier cosa o persona que comienza a capturar la atención de nuestra mente, nuestro corazón, de nuestras emociones y de nuestra imaginación más que Dios mismo. Wow. Ahora para y piense por un momento. ¿Y cuáles son esas cosas en nuestras vidas? Porque ya esos son palabras bien fuertes. El pastor y el doctor Miguel Núñez lo dijo de esta manera en uno de sus libros que se llama Renueva tu mente. Y en ese libro él dijo esto en relación a los ídolos. Él dijo, es aquello a lo que tú recurres cuando estás bajo presión. Podría tratarse del alcohol, la televisión, la computadora, la pornografía, las tiendas, el trabajo o cualquier otra cosa. El ídolo convierte mi deseo en necesidad. Por lo tanto, demando que mi deseo sea satisfecho y me convierto en esclavo de aquello que anhela mi alma. Nuestros ídolos ocupan el espacio del corazón que le pertenece solo a Dios. Por lo cual tú y yo debemos tomar tiempo a examinar nuestros corazones. ¿Sabes de qué? Hay un pasaje que ha sido clave para mí en estos 6 años. Un pasaje bien conocido, un pasaje bien sencillo en el libro de Proverbios. Porque había una pregunta que muchos amigos me estaban haciendo y no podía contestar hasta que el Señor abrió mis ojos y mi mente a esta gran verdad. Y es un pasaje bien sencillo, y es esto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de allí mana la vida. Tú y yo tenemos que guardar y proteger nuestro corazón. ¿Y cómo hacemos eso? Con la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, para no pecar contra ti. Bueno, si no estamos en la palabra, no estás en obediencia. Y déjeme decirle, más fuerte todavía, hay probablemente ídolos en tu corazón que tú estás adorando. Así de triste y de verdad. Y es la triste realidad. ¿Por qué? Porque si tú no estás en la palabra, estás en pecado. Si tú no estás en la palabra, tu tendencia va a ser caminar en desobediencia. Tu tendencia va a ser desobedecer al Señor de diferentes maneras y de diferentes formas en nuestras vidas.
si tú y yo no estamos renovando nuestra mente diariamente, no estaremos esclavizando a nuestros ídolos. Y por eso Romanos 12, 1 a 2 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para usted, la cual es buena, agradable y perfecta. Si no estamos constantemente en la palabra, aprendiendo más y más de quién Él es, quién Dios es, y de allí poner en práctica estas verdades, déjeme decirle, por ejemplo, he aprendido y he visto la soberanía de Dios en mi vida de una manera tan poderosa. Y es su soberanía, es de apreciar y adorarle por quien Él es, que Él es soberano, que me ha mantenido firme. Porque Él es soberano. Él está en control. Y aunque yo no entiendo, aunque yo no comprendo, yo descanso en su soberanía. Más tú y yo renovamos nuestras mentes con la palabra de Dios. Cambia cada aspecto de nuestras vidas. Porque estamos en esta guerra también contra Satanás. Por eso, 2 Corintios 10, 3 a 5 dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Efesios 6, 10 a 13 dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Hermanos, 1 de Juan 2, 15 a 17 dice así: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, las riquezas, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjeme decirle, si tú amas el mundo, no eres de Cristo, por lo cual sea una advertencia para nosotros, que cuando somos tentados a amar las cosas de este mundo, huye, porque el único quien es verdadero hijo del gran rey, tal vez hay momentos en que cae, pero déjeme decirle, un verdadero hijo de Dios no le gusta el fango. Las ovejas ensucian su lana, ensucian la lana y se ensucian
pero no le gusta ensuciarse la lana, no le gusta la suciedad del fango. Si tú ves una oveja que está contento en el fango, cuidadito, ese es un lobo vestido de oveja, un chanchito vestido de oveja. Porque un verdadero hijo de Dios no puede resistir, mantenerse, puede caer en el pecado, puede caer en ese pecado, pero téngalo por seguro, no puede estar satisfecho, contento allí en ese pecado. No puede. No puede. Por lo cual, que sea advertencia para nosotros. Porque el mundo nos ofrece un intenso deseo por el placer físico. El mundo nos ofrece un deseo insaciable por todo lo que vemos. El mundo nos ofrece el orgullo de nuestros logros y posiciones. Y las tentaciones en nuestras vidas vienen de diferentes sabores, de diferentes maneras. No todos somos tentados de la misma manera, pero todos somos tentados de una y otra forma. Por lo cual, tengamos cuidado. Y allí en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo, de 2 Timoteo 2, 3 y 4, el apóstol Pablo nos presenta 3 marcas de un buen soldado. Porque esta es una guerra en que estamos. Y él nos presenta 3 marcas de un buen soldado. La primera es esta. Cuando él dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Un buen soldado tiene la voluntad de sufrir las adversidades, soportar y perseverar en la aflicción. Ese es un buen soldado. Soportar y perseverar en la aflicción. Porque como soldados vamos a sufrir. Y me encanta cómo Pablo lo dice, porque él dice, sufre penalidades conmigo. Pablo está diciendo que él no pedirá algo que él mismo no está haciendo o dispuesto a hacer. Él dice, conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. Entre más fiel un creyente se convierte, más Dios bendice su trabajo. Y más Satanás pondrá obstáculos, rechazo y dificultades en el camino. Estas dos vienen juntas. Dios bendice, pero Satanás también pone más obstáculos, rechazo y dificultades en el camino. Pero 2, en la segunda marca de un buen soldado, lo dice cuando él dice, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Un buen soldado no se enreda en las cosas prácticas de la vida. Esa es la verdad. Un buen soldado no se enreda en las cosas prácticas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Déjame decirle. Pablo está diciendo que el soldado no debe quedar atrapado y enredado en las cosas diarias de la vida. Un ejemplo es, vamos a ir a Mateo, si quieren pueden buscar conmigo, Mateo capítulo 8. Versículos 19 y 20. Ahora, este es un escriba que busca al Señor Jesús y dice estas palabras. Pero quiero que sepan algo. Un escriba es una persona bien preparado, ha estudiado, se ha preparado. Incluso un escriba no se somete a ningún otro como maestro que no ha sido más preparado que ellos. Y nota de que lo que dice el versículo 19 y 20, dice, un escriba se acercó y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora yo estoy seguro que los discípulos al escuchar esto, que este escriba está viniendo a Jesús y le está diciendo esto, wow, qué impactante, este hombre se está humillando, hasta el momento tú dices, wow, esto es verdadero, porque no cualquier escriba va a venir a Jesús y le va a decir esto, ¿no? Pero nota cómo Jesús responde que conoce el corazón. Y él dijo, Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Este es esto. La barrera de la comodidad personal es lo que previene a muchos seguir a Jesús. Te lo voy a repetir. La barrera de la comodidad personal es lo que previene a muchos seguir a Jesús. El hecho de que estamos cómodos con lo que tenemos, a donde estamos, pero hay momentos en que tú y yo tenemos que tomar decisiones que nos pone en lugares un poquito incómodos, sea financiera, sea entre personas, y muchas veces por ese amor a la comodidad obedecemos al Señor, no seguimos a Jesús como nos llama a seguirle. Por lo cual, muchas veces esto es lo que sucede para muchos. Y muchos toman decisión o anuncian que han tomado decisión por Cristo. Pero cuando vemos su vida refleja otra verdad. ¿Por qué? Porque su amor a la comodidad es más grande que su amor por Jesús. Esa es una triste verdad. Y otro ejemplo de eso es Lucas 8:14, que dice, la parte que cayó, este es Lucas 8:14, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Solo aclarar algo. Aquí está identificando los falsos creyentes. Así de sencillo. Pero a la misma vez nos sirve como una advertencia para nosotros. De tener cuidado porque las cosas materiales nos distraen. Nos puede distraer de la bendición más grande, quien es Cristo Jesús. Cristo Jesús es la bendición más grande que tenemos. Y si a Él le complace bendecirme con cosas materiales, amén. Pero si a Él le complace no bendecirme con cosas materiales, amén. Porque Él es el tesoro de mi corazón. Y por Él dejamos todo. Esa es la gran verdad. De que tengamos cuidado con las cosas en nuestra vida y que lo tengamos con una mano abierta. Nuestra casa, nuestro trabajo, el dinero que tenemos en el banco, todo, tengámoslos con una mano abierta. Con la palma de nuestra mano abierta. Porque son sujetos a ser renunciados. Son sujetos a ser renunciados. Y tenemos que siempre estar dispuestos. Porque en el momento que tú y yo cerramos esa mano, la palma de nuestra mano, y lo cerramos así y tenemos agarrado, ya eso tiene un lugar en nuestro corazón que no debe tener. Y esto puede suceder con todo en nuestra vida. Por lo cual, esta es una guerra en que estamos. Y la tercera, un buen soldado tiene un deseo genuino de complacer a nuestro comandante y jefe. Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4, la segunda parte del versículo 4 de 2 Timoteo 2:4. Dice, a fin de poder agradar al que le reclutó como soldado. Entonces, un buen soldado tiene un deseo genuino de complacer a nuestro comandante y jefe. El deseo más profundo de un cristiano es agradar al Señor Jesucristo, su comandante y jefe, quien le reclutó.
La esperanza del cristiano fiel es ser recompensado por su servicio leal y escuchar a su Señor un día decirnos: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. No sé ustedes, pero ese es el deseo de escuchar a mi Salvador, a mi Redentor, decirme esas palabras tan bellas y tan lindas. Porque cuando yo llego al cielo, el gozo y mi alegría no va a ser ver calles de oro y de cristal. Va a ser ver a mi Jesús. Amén. Y escuchar sus palabras hacia mí. Porque ese debe de ser el deseo desde ahora y por toda la eternidad. Y es agradar a nuestro Señor. Y por eso me gusta lo que dijo Pablo, Gálatas 1:10, que dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. ¿Qué haremos? ¿Agradar a Dios o agradar al hombre? Tengamos cuidado con lo que acabamos de decir, porque constantemente somos tentados a querer agradar al hombre. Simplemente pongamos atención a lo que está sucediendo en nuestro corazón, porque con nuestras palabras podemos decir y en nuestro corazón decimos otra cosa. Tengamos cuidado, pongamos atención a lo que sucede en nuestro corazón. Y de ahí rápidamente, porque aunque Pastor Fabio me dijo: no, aquí predica hasta que tú termines. Entonces, pero yo, con memoria de cuánto normalmente hemos hecho los servicios en el pasado, yo sé que ya me he pasado un poquito. Pero sí, déjeme rápidamente darle las últimas 2 fotos que nos presenta el apóstol Pablo. Y con eso vamos a concluir. Porque nosotros vemos de que esta foto de atleta es la tercera. Incluso tú y yo nos debemos de ver como un atleta, no solo como un maestro, no solo como un soldado, sino que también como un atleta. ¿Cuántos aquí les gusta el fútbol? A mí no me gusta, pero ¿cuántos de ustedes les gusta? Ok, y déjeme decirle de que si vas a ser buen futbolista, ¿te quedas en el sofá mirando televisión? No, estás practicando. E incluso tienes cuidado con lo que comes, ¿no es así? Porque si te pones con panzón, entonces no vas a poder correr bien. Entonces requiere sacrificio, requiere decir no a cosas buenas para algo mucho mejor. Bueno, déjeme decirle, si tú y yo si agarramos esta foto y lo vemos y lo practicamos en nuestras vidas y nos vemos como atletas en el camino del Señor, eso requiere de que a veces tenemos que decir no a ciertas cosas. En otras palabras, es mucho mejor estar en la palabra o leer libros que te ayudan a fortalecerte en el Señor que estar sentado en el sofá mirando televisión. Y no es que estás mirando algo malo, tal vez estás mirando algo bien, pero tú y yo tenemos que a veces tomar esa decisión. Y eso requiere tomar decisiones de apagar el celular antes de venir no, todo mal. Déjeme decirle de que son decisiones diarias que tú y yo tenemos que tomar, y por eso Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4, 7, 8, dijo: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo,
pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Disciplínate. Y con eso la última foto es la de un labrador. Nota el versículo 6. El versículo 6 dice así: el labrador que trabaja debe ser primero en recibir su parte de los frutos de la cosecha. Entonces, veámonos como un labrador en esta caminata, en este maratón en la vida cristiana en que estamos. Esta es una foto de alguien que trabaja hasta el punto de agotamiento. Incluso pudiera decir 3 cosas rápidas acerca de esto. 1, Pablo implora a Timoteo a que no sea perezoso ni indolente, sino que trabaje intensamente con miras a la cosecha. Y por eso Pablo dijo en Colosenses 1, 28 y 29, por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentarlos a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Luchemos. Un labrador entiende que no existe resultados rápidos. No hay un labrador que viene, riegue las semillas, planta las semillas, lo riegue y ya, ok, vamos. No, sabe muy bien que eso toma tiempo. Persistencia. Constantemente ahí regando, constantemente haciendo su trabajo como labrador y paciente. ¿Cuántas veces tú y yo hemos compartido con otros, con nuestros hijos, y decimos, es que como si le entra por un oído, se le va por el otro? Y a veces no vemos los resultados. Déjeme decirle, sea paciente. Sigue, persevere. Hay 3 cosas que tú y yo debemos de hacer. Persevere. No pare. Sigue. Porque ¿sabes qué? Si tú y yo somos fieles en enseñar la palabra a nuestros hijos, enseñar la palabra a las personas que Dios pone en nuestro camino, tú y yo somos fieles en luchar, en trabajar para ponerlo en práctica en nuestras vidas. Eso requiere que tú y yo también seamos amonestados por otros hermanos en la fe. No importa a dónde tú y yo estamos, no importa la posición de liderazgo que tú y yo tenemos que siempre estar listo y dispuesto para escuchar a otro de nuestros hermanos, hombres y mujeres fieles al Señor, que nos puede ayudar a ver cosas que no vemos. Entonces la pregunta para nosotros hoy en este momento es: ¿qué harás tú con lo que has escuchado hoy? Vamos a orar. Padre Celestial, hemos escuchado tu palabra. Y aunque hay algunas partes que han sido fuertes tal vez de escuchar, es tu palabra. Y queremos y deseamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Y dependemos de tu gracia, Señor, que tú nos has dado en Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Señor, para ser obediente, para poner en práctica, que podamos nosotros ver nuestras vidas como maestros, como soldados, como atleta, como labrador, y mantener nuestra vista en lo que dice tu palabra, en lo que Pablo le dijo a Timoteo, para la honra y gloria de tu nombre. Y te
te pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí tenemos a la hermana Noches. Hoy no va a cantar la hermana.